El pueblo de Israel, desde el Antiguo Testamento se le anunció el mensaje de salvación de Jehová por medio de sus siervos, los profetas. Estos versículos los habló Jesús citando el profeta Isaías, capítulo 6, versos del 9 al 10. El pueblo de Dios salió de Egipto, vagó por el desierto 40 años, vio la gloria de Dios, pero seguían quejándose, murmurando y enojándose con el Dios Todopoderoso, que abrió el mar rojo y los hizo pasar en seco, que les dio el pan del cielo en el desierto, y que les hizo salir agua de la roca, que venció delante de ellos todos los enemigos poderosos que salieron a darle batalla en el camino a la tierra prometida. Jesús vio el mismo escenario con los religiosos de esa época. Él hizo cosas que ningún otro profeta del Antiguo Testamento hizo. Él, además de dar vista a los ciegos, sanar leprosos, resucitó a Lázaro, que tenía 4 días de muerto, alimentó multitudes con unos pocos panes y unos peces, y en su vida y ministerio se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento a los ojos de ellos, y sin embargo no creyeron y no entendieron que Jesús era el Mesías, que vendría a salvar al mundo del pecado. La guardia que mandó Pilato a asegurar el sepulcro fue testigo de la resurrección de Jesús, de cómo un ángel removió la piedra y el Hijo de Dios resucitó de los muertos. Sin embargo, los religiosos los obligaron a mentir y a decir que sus discípulos habían hurtado el cuerpo mientras dormían. Prefirieron conservar su reputación que reconocer que habían clavado en una cruz al Cristo, el Hijo de Dios. En una ocasión Jesús sanó a un ciego de nacimiento y todo el engranaje religioso no creía. Y cuando por fin descubrieron que Jesús sanó al ciego, expulsaron a éste de la sinagoga. Y Jesús les dijo: para eso he venido, para que los ciegos vean y los que ven sean cegados. Entonces ellos dijeron: ¿nosotros somos ciegos? Y Jesús les dijo: si fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen, vemos, vuestro pecado permanece, pues eran más ciegos que el ciego al que sanó Jesús. Después de la resurrección de Jesús, los discípulos de él fueron llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés y comenzaron a predicar el Evangelio y a hacer los mismos milagros que Jesús hacía. Y los religiosos siguieron sordos a la palabra de salvación que ellos anunciaban y ciegos a las señales que hacían de parte de Dios. Y a los seguidores de Jesús comenzaron a perseguirlos, matando a Esteban a pedradas y encarcelando a Pedro. Hace muchos años que se predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El corazón del ser humano se ha engrosado igual que los fariseos, se ha endurecido por el pecado, y eso hace que viendo no vean y oyendo no oigan, ni se arrepientan de sus malos caminos, y no hay para ellos sanidad espiritual. ¿A cuántas personas Dios les ha hecho milagros? ¿Cuántas personas han sufrido aparatosos accidentes y dicen: estoy vivo de milagro? ¿Cuántas personas han hecho cosas terribles y siguen vivos y sanos? Y sabe que la mayoría no hace por buscar a Dios. Viendo, no ven. Cada vez que abrimos los ojos a un nuevo día, es una oportunidad que el Señor nos da para buscarlo. Esa operación delicada a la que sobrevivió, esa enfermedad grave de la que se recuperó, no cree que son suficientes señales que Dios le está dando para que se arrepienta y se vuelva a Él. ¿Cómo es que no puede ver? ¿Cómo es que sus ojos tienen tal venda que le impiden reconocer lo que es tan visible? ¿Cuántos han escuchado palabras de un predicador en la radio, en la televisión, en el púlpito de una iglesia, en una campaña al aire libre? Y dicen: lo que dijo ese hombre es mi vida. Yo estoy así. Esa palabra era para mí, pero no pasan de ahí. ¿Cuántas personas comenzaron viendo estos videos? Y cuando Dios los confrontó a través de una palabra, dijeron: ese hombre a lo mejor conoce lo que yo estoy haciendo. Y por mí dijo esa frase. Será mejor que no lo siga viendo. ¿O cuántos tienen tiempo para pasar horas viendo una serie de Netflix, pero les parece aburrido tomar de 6 a 9 minutos para ver estos videos y escuchar el mensaje que Dios tiene para su vida? Podemos criticar a los religiosos que clavaron a Jesucristo en la cruz,
pero muchos de nosotros estamos tan o más ciegos y sordos que ellos. A los que vamos a la iglesia, ¿cuánto hace que Dios nos exhorta a renunciar a la doble vida que llevamos? Que dejemos de estar con un pie adentro y otro afuera. Conocemos las consecuencias del pecado. Sabemos lo que la palabra manda hacer y a no hacer. Siguen nuestros ojos cerrados y nuestros oídos sordos a la reprensión del Señor. Israel pasó por un desierto y Dios siempre estuvo con ellos y no lo vieron. Usted y yo hemos cruzado muchos desiertos y Dios nos ha protegido, pero seguimos ciegos. En vez de darle gloria a Dios con nuestras vidas, seguimos quejándonos cuando las cosas se ponen difíciles. Y cuando pasa la tormenta, en vez de ser agradecidos con Dios, nos volvemos al mundo, a los deleites y a las cosas vanas. Moisés les hizo sacar agua de la roca a los israelitas. Dios a través de su palabra nos dice que Cristo es esa roca sobre la cual debemos edificar nuestra casa espiritual. En el libro de Hebreos nos dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Abra su corazón al llamado de Dios. Por eso cuando Jesús enseñaba una verdad importante para la vida de las personas decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. Aquí la palabra oír significa escuchar y obedecer. Hoy es el día de salvación para usted, pero la decisión es suya. Tiene dos opciones: escuchar la palabra y abrir sus ojos y entregarse a Cristo, o continuar ciego a las señales que Dios le ha mostrado en su vida y sordo al llamado que hace mucho tiempo Dios le ha estado haciendo. Pero cuando se presente ante Dios, no va a tener excusa que nadie le predicó la palabra.